Seguimos con la serie de Inmortales. ¿Cuál es la número? La tercera serie de Inmortales. Y vamos abriendo estas Biblias a 1 de Pedro 5. Ayer escuché a un pastor, me acuerdo de esta cita, de las primeras que dirían por ahí, siempre traía en mi corazón. 1 de Pedro 5. 5:4. Amén. Esta palabra es del apóstol Pedro y nos habla de cómo apacentar el rebaño de Dios. Y dice ahí: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisión unos a otros. Revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La corona incorruptible es la que vamos a recibir cuando estemos delante de parte de Dios, por decir, llegaste a la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Así nos va a decir el Señor. Y luego dice la palabra que tenemos que estar sujetos bajo los ancianos, sumisos, y que nos tenemos que revestir de humildad. Y la humildad es una vestidura que nos manifiesta esa parte de ser inmortales. Dice la palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Amén. Entonces nos dice en el 7: echen toda su ansiedad sobre Él. O sea, lo que yo ahorita hice fue echar mi ansiedad sobre Él. Porque cuando tú y yo echamos ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado sobre nosotros. Y esa ansiedad es la que no te permite llegar a la inmortalidad, porque vimos una de las cosas que nuestra conciencia nos permite decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces hay veces que por no decidir o por no tomar decisiones generamos una ansiedad, y esa ansiedad genera también una depresión. Entonces la palabra de Dios nos dice en Pedro: echen toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Sean sobrios y velen, porque el diablo te va a querer quitar la inmortalidad. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces vamos a resistir firmes sobre esa fe, sabiendo que los problemas que tenemos en el mundo, mucha gente también los ha tenido. Entonces Él nos promete que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar en algunas áreas de nuestras vidas, nos va a firmar como una planta, y en esa planta la raíz va a hacer que se fortalezca, para que entonces podamos establecernos en el fruto del amor del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quiero compartirte en esta hora. Ayer escuchaba a un pastor y decía que parte de la humillación es que se refleja en humildad. Y él decía que la humildad perdona 70 veces 7. Y decía que el orgullo recuerda 70 veces 7. Pero una cosa me asombró, y esa fue la que anoté de este pastor, que decía que una cosa es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y otra que Él sea la persona que te humille a ti y a mí. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces cuando dice la palabra humíllate bajo la poderosa mano de Dios, es porque dicen por ahí: te doy chance de que tú mismo doblegues tu corazón y reconozcas que todo tu razonamiento, que todo tu conocimiento humano delante de mí no tiene parte. Entonces cuando venimos delante de Dios,
nosotros nos humillamos delante de Él y entonces Él nos restaura, nos da un espíritu vivificante y entonces podemos levantarnos no solamente en fe, sino en una vestidura sobrenatural que nos lleva a la inmortalidad. Entonces, esa humillación es voluntaria. Los que quieran humillarse delante de Dios tienen esa opción. Pero lo difícil que decía este pastor es que la persona de Dios nos humille por llegar a un grado de no alcanzar esa inmortalidad. Porque cuando no somos inmortales, y eso lo quiero que lo veamos hoy, es que la inmortalidad te hace morir todo el tiempo a la carne. Anota eso, la inmortalidad me hace morir todo el tiempo a la carne. Porque ¿dónde reposa la inmortalidad? La inmortalidad, ¿dónde reposa? La inmortalidad en el espíritu y la mortalidad en nuestro cuerpo, porque todos nos vamos a morir físicamente, ¿sí o no? Todos. Entonces, esa mortalidad viene en nuestra carne y nuestra carne se deleita generando un concepto de conciencia y nuestro espíritu, cada que se fortalezca, Él está haciendo morir la carne. Entonces, cuando Dios nos humilla, sin que nosotros vayamos voluntariamente, Él nos humilla para de alguna manera exhibir esa carne. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, muchas veces, hay veces que hay gente que vende, dirían por ahí, lo que ya no les sirve, lo que ya es como resaca, lo sacan afuera y le ponen remate. Y lo que está, dirían por ahí, en novedad, lo ponen en una vitrina, no le bajan el costo, siempre permanece el costo al 100%. Pero cuando ya ese objeto no tiene un valor o una identidad, entonces el dueño lo expone y dicen, pues, oiga, pero eso no valía 300 pesos, sí, pero pues ya no está de moda, ya nadie lo quiere, está bien polveado, y de tirarlo a la basura ya lo remato. Entonces expone la condición de ese objeto. Y muchas veces cuando nosotros no venimos para ser humillados delante de Dios, porque Él nos va a humillar en lo oculto. O sea, decía el hermano Myers que Dios nos exalta, nos eleva sin exaltarnos y nos humilla sin degradarnos. Dios siempre te va a humillar, pero nunca te va a denigrar delante de los demás. Pero cuando tú dices, no, yo estoy bien, yo siento que soy sobrenatural, yo siento que, dirían por ahí, soy inmortal porque pues, soy joven y yo me echo unas 2, 3 chelas y no pasa nada. Entonces Dios lo que hace es exhibirte. Y esa gente que en algún momento se sentía Juan Charrasqueado, termina todo borracho, vomitado. Y toda la gente dice, mira, el que decía que era Juan Charrasqueado, el que se aguantaba supuestamente toda la cantina, mira, terminó ahí todo tirado, ya todo pipiado, lo bolsearon. Entonces ahí es donde literalmente Dios te humilla en exhibir tu carne. Y Dios te fortalece en el espíritu para que del espíritu tú digas, me humillo delante de ti, Señor. Y aquí Él te humilla sin degradarte. Pero como muchas veces no queremos morir a nuestra carne, entonces lo que dice Dios, voy a exhibirte físicamente para que entonces tu espíritu reconozca que yo soy tu Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, algo que el Espíritu Santo me dijo ayer, y lo anoté, me dijo que te dijera, porque la palabra de Dios dice así, si Dios te dijo que lo hicieras y la otra persona hace lo contrario, es porque Dios sabe. Otra vez, si Dios te dijo que lo hicieras y la otra persona hace lo contrario, es porque Dios sabe. Y esa es una parte de los inmortales. Escúchenme bien. Jesús vino a la tierra a cumplir un propósito. ¿Y saben cuál fue el propósito? De llevar la salvación a todo mundo, a toda lengua. Pero cuando Él vino a cumplir un propósito, dice la palabra que se despojó de su reino y se hizo semejante a los hombres. Entonces cuando Jesús vino, fue escarnecido por mucha gente. Mucha gente lo veía y decía, yo sé quién eres tú eres hijo del carpintero. Y ahora resulta que te sientes el Mesías. Entonces Dios sabía lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo, en esa eternidad que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios le dijo, mira, vas a cumplir ese plan redentor porque queremos que todo el mundo se salve y que nadie se pierda.
Entonces cuando Jesús vino a la tierra, dice, yo oigo a mi Padre y manifiesto las obras de mi Padre. O sea que Él estaba haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. Pero las otras personas hacían completamente lo contrario. Y Jesús muchas veces no se entendía por qué la gente lo rechazaba, por qué la gente le decía, incluso que hasta por Belcebú echaba fuera a los demonios. Hasta un punto humanamente él no lo entendía, pero él sabía lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero ahorita en algún momento compartirte una parte donde Jesús en su humanidad no entiende el plan redentor, aunque su espíritu sabía que él iba a tener que llegar hasta la muerte, no solamente para generar un cuerpo inmortal y un cuerpo glorificado, sino para darnos a nosotros también parte de esa identidad. Entonces, si Dios te dijo que lo hicieras y la otra persona hace lo contrario, es porque Dios sabe. Y si tú crees, aquí es otra situación, porque si tú crees, ¿en dónde creemos? Sí, pero creemos en algo muy importante que es en nuestra conciencia. Y dijimos que la conciencia es una condición de una naturaleza pecadora. Porque Adán y Eva no tenían conciencia. Ellos solamente conocían el bien. Cuando pecan, reconocen entre el bien y el mal. Entonces, a través de lo que tú crees, si tú crees que Dios te dijo y la otra persona hace lo contrario, es porque tú pensaste, no porque Dios te dijo. Otra vez, si tú crees que Dios te dijo y la otra persona hace lo contrario, es porque tú pensaste. Yo creo que Dios me dijo en mi razonamiento. Yo creo que Dios me dijo en mi conciencia. Pero no, Dios siempre te va a hablar a tu espíritu. Dios va a hablar al corazón. Y cuando tú hagas su voluntad, aunque muchas veces los que te rodean no lo hagan, Dios siempre tiene sus planes perfectos. Y aquí es donde quiero que vayamos. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Esto con la Biblia te estoy mostrando que si Dios te dijo que lo hicieras y la otra persona hace lo contrario, Dios sabrá. Digan conmigo, Dios sabrá. Yo obedezco a Dios. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que tengo que hacer lo que Dios me manda hacer en mi espíritu y no lo que yo creo en la carne. ¿Sí me estás siguiendo? No lo que yo creo o pienso, porque cuando yo creo o pienso, quien es satisfecho son mis miembros. Cuando digo, yo le voy a decir a esta hermana que la voy a mandar al tercer cielo, así la voy a directamente, Dios, llévate a esta incircuncisa, perversa, hija de la rebelde. Entonces digo, ahí te va, Señor. Entonces ya lo estoy haciendo en mi carne y ya no en el espíritu. A veces que el Señor te va a decir, no lo hagas. Pero es que esta hermana me está bajando al esposo. Tú tranquilo. Si te lo baja es problema de él. Pero es mi marido. La salvación es personal. Yo ya le hablé a tu marido que le deje de contestar a la hermanita. Pero él es necio, ya será problema de él. Tú mantente firme, honra a tu esposo. Y la hermanita así como que, ¡ay! Digo pues, andad en el espíritu. Si Dios te dijo que lo hicieras, ¿dónde te va a decir? En el corazón, en el espíritu. Y la otra persona hace lo contrario, Dios sabrá. Pero entonces tú estás sometiendo tu carne, estás haciendo morir tu carne para que tu espíritu sea inmortal. ¿Sí me estás siguiendo? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. O sea, tenemos round to fight, round de mortalidad contra inmortalidad. La mortalidad carnal pelea contra nuestra mortalidad espiritual. Y es una lucha. Sí, le voy a decir. No, regrésate. Y el Espíritu Santo te jala. Pero es que no. Y dice el Espíritu Santo, mengua, mata tu carne, porque te voy a llevar a un nivel de inmortalidad. ¿Sí me estás siguiendo?
Pero fíjense lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, y aquí no está hablando del Espíritu humano, sino del Espíritu Santo, ya no estás bajo la ley. Porque el que no cumplía la ley estaba muerto en sus pecados. Hoy nosotros ya no tenemos que cumplir la ley judaica, porque Jesús vino a cumplirla por nosotros. Hoy simplemente tenemos que obedecerla. Hoy Dios no te está llamando a circuncidarte, no. Simplemente es obedece al Señor tu Dios. Y dice aquí, fíjense lo que dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, de esa mortalidad. Y cuando tu carne se manifiesta, porque tu espíritu deja de ser inmortal, entonces tu carne refleja adulterio. No, si la voy a engañar, se lo merece. Porque no me hizo caso, porque no me hizo los chilaquiles, ahora la voy a engañar. Fornicaciones, a esos jóvenes que tienen relaciones antes del matrimonio, inmundicias, se contaminan con el mundo y no se santifican para Dios. Lascivias, ver con deseos, no solamente una mujer, desear más lo que el mundo hace que lo que Dios te está mandando a hacer. Idolatría, y dijimos que idolatría no solamente es adorar imágenes, idolatría es adorar todo lo que no sea primeramente el reino de su justicia. Buscar todo lo que no sea primeramente el reino. Eso es idolatría. Hechicería. Algo que en algún momento tú mismo manipulas en tu carne para que la gente crea que fue de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Hechicerías. Enemistades. Cuando hay enemistades, entonces estamos restando amor, estamos restando confraternidad. Las enemistades dividen. Y cuando estás diciendo, ya no somos amigos, entonces Dios no te mandó a hacer eso. Porque cuando viene bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios une. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, Dios dice, cuando Dios le dice a Moisés, quítate porque voy a echarle fuego a estos tipos, el Espíritu Santo dice, no, a ver Dios, te estás equivocando, dale chance. Y Jesús dice, no, si es que mira Espíritu Santo, y se pone a discutir entre ellos. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad. Y todos siempre llegan a un acuerdo. Y la iglesia de Cristo siempre tiene que manejarse bajo los acuerdos de la palabra de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora es que esas enemistades no vienen de parte de Dios, porque tú creías que Dios te dijo, pero al final de cuentas otra persona termina haciendo lo contrario y eso no viene de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Haces cosas que crees que son para Dios, pero en ningún momento Dios se manifiesta ahí. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que el que practica tales cosas, porque deleita su carne, no heredará el reino de Dios. O sea que termina de inmortal a mortal, porque estuvo satisfaciendo los deseos de la carne. Mas el fruto, ¿sí? Mas lo que te hace ser inmortal no es en la carne, sino es en el Espíritu. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice al corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor. Solamente hay un fruto, no hay frutos del Espíritu. Aquí está hablando en singular. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y el amor provoca gozo. Que aun cuando tú obedeces a Dios, dices, sí Señor, lo voy a hacer porque tú eres mi Padre y sé que es lo mejor para mí. Y vas y lo haces. Está bien, ahí está. Dios me dijo que hiciera la paz. Ten, pastora, te voy a dar que Dios me dijo que te lo diera. Ten. Ahí está, viene de parte de Dios. Oye, pero fue en tu carne, se lo aventaste. Se lo di, ¿no? Era lo que querías, ¿no, Dios? Dice, Señor, no es así, ven, me dan otra vez, flaquita. Entonces dice el Señor, se lo das de buena manera, porque el amor produce qué gozo. Flaca, ven, mírate, lo compré para mí, pero el Señor, gozo. Sí. Y eso ya trae paz. ¿Por qué? Porque tu carne sujetaste el aguayón. Gozo, paz, paciencia, esperas en Dios. No te aceleras a tomar decisiones porque crees o piensas. Y eso te da benignidad, te hace bondadoso, te fortalece en la fe, te hace ser una persona mansedumbre, templanza. Y entonces cuando tú empiezas a inmortalecer no solamente tu espíritu, sino a sujetar tu carne, entonces dice la palabra, contra tales cosas no hay ley.
Pero fíjense, esto está tremendo el 24, fíjense lo que dice ahí. Pero los que son de Cristo, digan conmigo, los inmortales han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tienes una pasión, tienes un deseo de manifestar tu carne, pero tú la crucificas porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el Espíritu edificado, eso merece una ofrenda de palmas al Rey. Fíjense lo que dice el 25. Si vivimos inmortales por el Espíritu, entonces andamos también por el Espíritu. ¿Sí? Digan conmigo, la inmortalidad me hace caminar en la santidad. Si yo soy inmortal, es porque estoy en santidad. Si no estoy en santidad, si no me he apartado para Dios, es porque dudo mucho que el Espíritu Santo te esté hablando, porque estás manifestándolo, tu rencor, tu amargura, tu odio. Hay una parte que me encanta mucho aquí en Gálatas 5:16. Es una versión que normalmente no es muy leída. Y dice así, me encantó esta versión: les aconsejo que obedezcan solo a la voz del Espíritu Santo, porque esa voz los hace ser inmortales. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Nadie, ni tu conciencia, porque tu conciencia dice, yo creo que lo bueno es esto, pero Dios te dice, no, me vas a hacer lo contrario. Y me voy rápido porque quiero tocar 2 puntos bien importantes. Él te dirá dónde ir y qué hacer. Procure no obedecer los impulsos de su naturaleza pecaminosa, porque esos son mortales y Dios te quiere hacer inmortal. Porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Por naturaleza nos gusta deleitar la carne. Pero dice la palabra de Dios, esto va contra el Espíritu Santo y nos ordena hacer lo bueno que hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto siempre se van a oponer. Es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Fíjense lo que dice aquí. Estas dos fuerzas luchan entre sí, la inmortalidad y la mortalidad. ¿Sí? Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer la ley. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, fíjense, caemos en adulterio, fornicación, impurezas, vicios, idolatrías. Y aquí hay una palabra que me encantó, dice espiritismo, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Cuando andamos en la carne, los espiritistas, ¿sabes quiénes serán? Oye, que se murió mi abuela y no nos dijo dónde estaba la bolsa de las monedas de oro. No te preocupes, yo voy a prestarte mi cuerpo para que tu abuela se meta en mí, ¿no? Y entonces te sientas tú y empiezas, yo te amo, tú me amas. Y empiezan a verla así, medio alienígena, ¿no? Y entonces, mijo, abuela, eres tú. Sí, mijito, estoy aquí. Ya, ¿sabes dónde está? Abajo de mi cocol. Ahí están mis monedas de oro. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que dices, sí fue la abuela. No, activaste la parte demoníaca y los demonios aún se disfrazan de ángeles de luz. Y crees que es la abuela, pero no es la abuela, es un demonio que sabía dónde estaba la abuela, abajo de la chula puso sus monedas. Pues, lógicamente, te engañó. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, cuando nosotros andamos en la carne, andamos como espirituistas. Prestamos nuestro cuerpo para que haya una actividad demoníaca donde huestes de maldad, principados y potestades tomen autoridad. ¿Sí me estás siguiendo? Hay que tener mucho cuidado porque cuando tú andas en la carne, estás atrayendo demonios, potestades. Y esto causa odios, pleitos, celas, iras, blasfemias, quejas, críticas y complejos de superioridad. Lo que le pasó a Satanás. Satanás se quejó porque dijo, yo podría ser igual a Dios. Y entonces dijo, ¿por qué no ser igual a Dios? Él simplemente lo pensó, ni siquiera lo hizo. Y por ese pensamiento Dios, dirían por ahí, dijo, no lo voy a tener más, vámonos fuera. Y lo echó fuera. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento ajeno a lo que Dios está diciendo, quítalo. Ni siquiera lo pienses, voy a pensarlo, porque las ideas o los dardos de Satanás son ideas, pensamientos, sugerencias. Si viene algo que no viene de parte de Dios y que no está en la Biblia, deséchalo. Porque entonces va a hacer morir no solamente tu espíritu, sino va a hacer que tu carne se revele a la voluntad de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, dice aquí,
Pero cuando el Espíritu Santo riega nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo. Ahora sí, quiero que vayamos a esta parte. José, dos ejemplos. José el soñador y nuestro propio Jesucristo. Dos grandes inmortales. Un inmortal que iba a ser puesto no solamente en Egipto. ¿Y saben para qué iba a ser puesto José en Egipto? Para ser preservador de vida. ¿Por qué hoy Dios nos dio una inmortalidad? No solamente para que estemos nosotros con Dios, sino para preservación de vida de nuestras generaciones. ¿Cuál va a ser la lucha? Que hagas cosas que muchas veces la gente lo va a ver mal. José no se enojó cuando fue vendido por ser esclavo, porque él sabía que era la voluntad de Dios y que de alguna manera él estaba muriendo a la carne. Escúcheme bien, mire, yo quiero que me acompañe rápido a Génesis. Fíjense, Génesis 37. ¿Sí? 37:4. ¿Sí está conmigo ahí? Pónganme atención porque aquí viene el bueno. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Otra vez. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo estaba José? Amado por su padre. Cuando la gente ve que Dios te habla y que tú obedeces en el Espíritu, la gente que anda en la carne te va a aborrecer. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Por qué te va a aborrecer? Porque ellos no pueden sujetarse a la inmortalidad de Dios. Pues, pero, ¿por qué llegaste temprano? O sea, el pastor llega hasta las 11. Bueno, es que yo no lo hago por el pastor. Yo hice un compromiso con Dios y yo quedé de llegar a las 10 de la mañana aquí. No, pero hermano, pues es que, o sea, ha de querer el puesto, el llamado. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, no le podían hablar. Porque los hermanos sabían que era amado por el Padre. Y hoy tú y yo, que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos amados por Dios. Y eso le va a aborrecer a muchos de la propia hermandad, de la propia grey. Entonces no podían hablarle, pero fíjese, José estaba madurando en el Espíritu. Digan conmigo, José estaba madurando en el Espíritu. Y cuando maduramos en el Espíritu, hacemos muchas burradas, mis hermanos. Perdón, pero la verdad es que muchas veces sí se nos sale una que otra. O sea, la regamos, pero estamos madurando. Lo importante es reconocer que estamos siendo perfeccionados en sus manos. Porque miren lo que dice ahí. Fíjense lo que dice el 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. No, mi José, si Dios te dijo algo en el Espíritu, quédatelo tú. Porque si tú lo dices a los hermanos, te van a odiar más. Mire el problema de este cuate. Lo dijo a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo, carnales, oigan ahora, paren oreja, este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y los suyos estaban alrededor y se inclinaban hacia mí. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, chamaco, baboso, flaco, ñango? ¿O señalarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. José sabía que tenía un propósito de no solamente ser inmortal, sino de ser preservador de vida. Pero él la estaba regando porque de alguna manera manifestaba su carne. Decía, pues es que yo soy el elegido. No, pues ahora te odiamos más. Si Dios te llamó, deja que Dios te exalte. Pero no que el hombre te diga, ay, el hermano, el apóstol, el profeta. ¿Sí me estás siguiendo? Porque Dios lo va a hacer a su tiempo. Pero tienes que pasar un proceso. Es que el hermano ya está predicando, yo estoy aquí tallando los baños. Dios exalta al humilde y mira de lejos al soberbio. Pero deja que Dios lo haga.
Tú no tienes que doblarle la manita a Dios. Y mire lo que me encanta, porque esta parte dice aquí: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a su madre. Y su padre, ¿qué le hizo? Le dijo: qué bien, hijo, que tengas el llamado y que deleites tu carne. No, dice, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Digan conmigo, sí. Pero no era la manera. Pero José estaba madurando en el espíritu y se le salía en la carne. Mi padre antes de morir me decía: cambia tu manera de hablar, hijo. Papá, pero es que no es lo mismo decir, es que las hermanas son bien flojas. Y yo te decía otra cosa, ¿no? Y decía mi papá: no, hijo, es que pues eso déjalo para un grupo AA. Y yo decía: es que no es lo mismo, papá. Entonces, lo que yo estaba haciendo era que Dios me estaba hablando, pero que tenía que sujetar. Y las hermanas son unas flojitas. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, lo que estaba haciendo José era morir a la carne, pero para morir en la carne tuvo que pasar un proceso donde dijimos, fíjense lo que dijimos: si Dios te dijo que lo hicieras y la otra persona hace lo contrario, es porque Dios sabe. Y los hermanos de José terminaron vendiéndolos. Y José dijo: cámara, carnal, me cae que si salgo de esta, voy por ti y no te la acabas. No, José calladito, porque él sabía que sus errores en la carne le iban a costar un precio. Pero que aún Dios, si él iba a ser obediente, Dios iba a cumplir su llamado. Él calladito, no dijo nada. ¿Sí me está siguiendo? Entonces José no se enojó cuando fue vendido por ser esclavo, porque de alguna manera él sabía que era la voluntad de Dios. Aunque él dijo: no puede ser, o sea, ok, ya me vendieron mis hermanos, pero ¿por qué tú, Dios, permites que ahora la coscolina de Potifar me quiera abusar? Y dice Dios: porque estoy haciendo morir tu carne para hacerte inmortal a ti y llevar preservación de vida a los demás. Cuando Dios trata con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, Dios va a tratar primero contigo, para que haya un cambio en ti, para que, decía un hermano, para que la semilla muera y crezca el fruto del amor en mi vida. Dirían por ahí, el hermano Mayo decía: eres como aquellos que todo el mundo sabe que te huele la boca, menos tú. Y tú así: hola hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Entonces, ay, esa hermana está endemoniada, porque luego me vio mi presencia y se hizo. No, no fue tu presencia, fue tu aliento, mi hermano. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que José no entendía ese proceso y dijo: ok, pero dice la palabra, pero Dios estaba con él. Mira lo que dice el 39. Rápido el 39:1, porque ya vamos a terminar. Me falta Jesús. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Digan conmigo: mas Jehová estaba con José. Pero, ¿cómo Dios va a estar conmigo si hoy el pastor Tadeo no tiene un precio? ¿Cuánto vale el pastor Tadeo? No, pues denme 20 pesos. ¿20 pesos? Yo pensé que mínimo una Sor Juana, un Diego. 20 pesos y dices que vales para Dios. Pero cuando tú sabes que estás muriendo a tu carne y que tienes que ser inmortal y obediente en el Espíritu, dices: Padre, ok, si valgo 20, pues va. Pero yo voy a creer que tú estás fortaleciendo a mi espíritu y estás haciendo sujetar mi carne para llegar a una inmortalidad, dijimos, y ser preservador de vida. Y dice en el 3: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué vio su amo que Dios estaba con él? Porque hacía no las obras de la carne, lo que Dios le dijo por medio del Espíritu, sujetando la carne. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Que termina en la cárcel. Pero no que Dios estaba con él, ahora todo el mundo lo odia. El copero y el panadero no lo querían. Pero si Dios lo estaba mandando, aunque los demás hagan lo contrario, si tú estás en la inmortalidad, la voluntad de Dios se va a perfeccionar en tu vida. No tienes que hacer nada. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, si tú crees que Dios te mandó y la otra persona hace lo contrario, pues es que nadie te dijo, mi hermano. ¿Quién te dijo que lo hicieras?
La inmortalidad te lleva siempre a la voluntad de Dios. La inmortalidad te lleva a la voluntad de Dios. O sea, obediencia en el espíritu, sacrificio en la carne. Digan conmigo, obediencia en el espíritu, sacrificio en la carne. Para que te des cuenta que estás haciendo la voluntad de Dios. Un ejemplo para terminar ya con nuestro amado Salvador. Jesús en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Antes de que leamos, quiero que usted anote eso. La mortalidad de una condición caída te hace hacer lo que tú piensas. La mortalidad de una condición caída en tu razonamiento, en tu conciencia, te hace hacer lo que tú piensas. Porque lo estás haciendo en tu deseo, en lo que tú ves, en lo que tú escuchas. Desobediencia en el espíritu y muerte del espíritu. Fíjese, cuando tú tienes una desobediencia en el espíritu, no solamente se va a morir tu carne, sino se va a morir la carne con el espíritu. Cuando tú obedeces en el espíritu, se morirá tu carne, pero este espíritu va a ser inmortal en la presencia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Es mejor, dirán por ahí, que aunque esta carne se la coman los gusanos, tu espíritu está en la presencia del Padre. Ahora, Lucas 23:39, ahí es donde ya acabo, porque había opción del amarillo. Lucas 23:39. ¿Está conmigo ahí? Y fíjense lo que dice, ¿eh? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Qué significa injuriar? Le insultaba, le echaba. A ver tú, que no, mi Jesús, que le dio de comer a 5,000, pues órale, a ver, tú eres el Salvador, sálvate de esa cruz. Los propios malhechores que estaban con él a los lados. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Escúcheme bien, póngame atención. Cuando crucificamos nuestra carne, aún la gente puede ver la deidad de nuestro Padre. Cuando crucificamos nuestra carne, aún Dios puede ver más la deidad. Y les digo algo, eso duele, porque no es fácil. Decir, aquí está mi carne, y aunque la gente te diga, ¿tú por qué estás? No, pues yo porque robé, y tú asesinaste, y este se quiso hacer el pastor. Y yo estaba, a lo mejor ahí crucificado, pero estaba muriendo mi carne, pero estaba dando testimonio que el que estaba en mí era mi Padre Celestial. Mi carne moría. ¿Me estás siguiendo? Ahora fíjense, nosotros, el 41, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguna cosa hizo. Un cuate que estaba colgado, al ver que Jesús estaba sujetando su aguayón y estaba glorificando a Dios con su espíritu, reconoció que todo lo que él había hecho en su carne iba a traer una consecuencia en su espíritu. El otro traía la conciencia cauterizada porque el otro lo estaba insultando, pero el otro reconoció, dijo, nosotros sí merecemos morir porque deleitamos nuestra carne. Se nos hizo fácil robar, se nos hizo fácil tomar, se nos hizo fácil darle una nalgada ahí a la hermana, se nos hizo fácil, ok, esa es parte de nuestra consecuencia, es esta. Es el resultado de nuestros hechos. Pero él no hizo mal a nadie, al contrario, sanó a muchos. ¿Sí me estás siguiendo? Y dice el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo a él, lo que hiciste ahora lo pagas. Desde allá te voy a decir así en el infierno. No, Jesús, aún crucificando su carne, glorificaba en amor. Y le decía, fíjense lo que le dijo. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Aun cuando muchas veces quizá nuestras torpezas, lo que pensamos o creemos que Dios nos había dicho, nos llevan a tener una condición caída en nuestra carne y ser crucificados, aun si tú reconoces que la estás regando, Dios te dice, puedes estar conmigo en el paraíso, y aún de serte mortal, te puedo llevar a la inmortalidad. Pero tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le dice el Señor Jesús, hasta ahí, dice el Señor Jesús, fíjense, en la humanidad, digan conmigo, Jesús era Dios. Jesús es Dios, pero también estaba en la carne. Cuando Jesús comía, yo creo que si le ponen unos chilaquiles a Jesús, Jesús tan ricos, no me sabe nada, porque yo tengo bien muerta la carne que ni los chilaquiles me saben. Jesús, creo que tienes COVID. ¿Sí me estás siguiendo? No, Jesús también le sabía los chilaquilitos, a lo mejor un pambazo ahí con harta papa, chorizo, porque la carne era un deleite. Jesús se gozaba, decía que iba a las bodas y todo, él se gozaba, pero también la carne quería traicionar al maestro, porque cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, pues estoy obedeciendo en el Espíritu, estoy llevando no solamente mi cuerpo a la inmortalidad, porque voy a resucitar al tercer día, sino estoy llevando a toda una humanidad y generación a la inmortalidad. Pero Jesús decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús era el Hijo de Dios, pero su carne no concebía, no veía. Él estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, pero otras personas estaban haciendo todo lo contrario, porque lo estaban injuriando, le estaban clavando, hay una flecha, la gente se burlaba de él. Pero Dios sabía que en ese momento a lo mejor Jesús iba a pensar que lo estaba abandonando el Padre, pero no, Dios estaba echando en él como el cordero inmolado todo el pecado de la humanidad. ¿Sí me está siguiendo? Y hay veces que Dios te quiere usar, pero decimos, no, aquí está mi vida, pero si vas a tratar, ahí está mi vieja. Dale con toda ella. ¿Sí me está siguiendo? Padre, ¿por qué me has desamparado? Durante los 3 años del ministerio, Dios tenía una comunión con el Padre, él oraba en las madrugadas, él tenía una relación. Padre, te doy gracias porque me escuchas antes de resucitar a Lázaro. Pero en la cruz, cuando la carne sujeta, cuando la carne, dicen por ahí, cuando la carne duele, sentimos que Dios no está con nosotros. Cuando la carne es de alguna manera humillada delante de Dios, pensamos que Dios está con nosotros. Aún Jesús lo pensó. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús le dijo, en un momento estarás conmigo. Vienes a cumplir una obra redentora. Cuando nosotros morimos en nuestra carne, estamos glorificando a Dios. Y yo quiero que entiendas esa parte, mi amado hermano. Dios hoy nos da la oportunidad de seguir caminando en esa inmortalidad. La inmortalidad te lleva, dijimos, a hacer morir siempre tu carne. Para terminar, por favor, Hebreos 10:39. Esos 2 capítulos, con eso termino. Hebreos 10:39. Digan conmigo, nosotros somos inmortales. Somos inmortales. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Ay, no, no somos de los que retroceden. Ay, ya me está doliendo, ya estuvo, Señor, ya me está. No, venga, Señor, aquí está mi vida con todo, Padre, porque quiero ser testimonio vivo para los demás. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque todo aquel que dice, ya no me gusta la reprensión, se van a perder. Todos aquellos que no son obedientes se van a perder, porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es que yo siento que el pastor o mi vieja está bien mal, o mi papá no entiende que yo quiero la vida alegre, pues él ya vivió, que me deje vivir. Cálmate, porque si retrocedes es para la perdición. Si no somos de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación. La palabra preservación en griego
es una palabra, fíjense, la palabra preservar, su significado es encerrar, derrotar, vencer. Los que tenemos fe de saber que nuestro aguayón está sujeto, entonces preservamos. Y cuando tú preservas vida, quiere decir que tu aguayón, tu carne, ya está bien encerrada, bien derrotada y bien vencida. Y el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Ahora somos espíritus vivificantes. ¿Sí me estás siguiendo? Esto está tremendo, porque los inmortales automáticamente estamos llevando a que nuestra carne no solamente esté derrotada, esté vencida, esté encerrada, que ya por más que digas, es que le voy a dar, no, Señor, mejor échatelo tú. Tu juicio es mejor que el mío. Nosotros que tienen fe para preservación del alma, anoten esto: guárdense de toda emoción que accione la carne. Guárdense de toda emoción que accione la carne. Si sabes que vas a ir con la comadre y tu corazón se va a detener, mejor ni vayas. Si sabes que vas a ir con el compadre y sabes que el compadre te va a sacar la chela, dirían por ahí, mejor que contar. Pero el compadre fue del bautizo de mi hija, es que me regaló una cadenita, pues regrésale la cadenita, porque la cadenita no te va a dar salvación. ¿Sí me estás siguiendo? Guarda toda emoción que active la carne. Es que yo siento, yo creo, aguas, porque puede ser la carne. Y entonces la vas a regar, y gacho. Y por último, Génesis 45:5. Y con esta me despido. Decía, ¿quién decía? José Alfredo Jiménez. Con esta me despido. Génesis 45:5. José, el soñador, ya había pasado por venta de sus carnales, por violador, siendo un hombre que Dios estaba con él, y había estado 3 años en la cárcel. Ya estaba fichado el José. Dirían, por allá estaba su carne bien guameada, ya estaba bien curtida, ya estaba bien. Y entonces, cuando ya Dios lo preparó, porque la carne dijo, ya no vas a empezar a decir que vas a soñar. No, Señor, ahora he entendido para el propósito que me has llamado, para no solamente ser inmortal yo, sino llevar a mi familia a la inmortalidad, llevar al pueblo de Dios a la inmortalidad. Y aunque 400 años estuvieron esclavos, Dios siempre tuvo llevar al pueblo a la inmortalidad, a su presencia. ¿Sí me estás siguiendo? Creemos que Dios se olvida de nosotros, pero no, Dios siempre está ahí. Yo les predicaba el martes. ¿Cuántos estuvieron en la aplicación del martes? La aplicación del martes se llamaba Amigo, y dijimos que la palabra amigo es alma. Dios cuida nuestra alma. ¿Sabe por qué? Nuestras emociones. Es que quiero, y Jesús dice, tranquilo. No, déjamelo hecho. Y Jesús te agarra. Y me encantó también el significado de alma o amigo. El significado de amigo es el que custodia tus emociones. Aquel que no va a permitir que no se te pase por ahí, dirán por ahí, una línea de más. Custodia. Que cuando te sientas en depresión, dice el Señor, tranquilo, aquí estoy yo. Que cuando te sientas triste, dice el Señor, chía lo que quieras, pero aquí derrama tu corazón. Porque si yo no hubiera derramado mi corazón aquí, a lo mejor me bajo y dirán por ahí, Pastor Valdivia, acusado de homicidio calificado. ¿Sí me estás siguiendo? Así los hermanos así de, yo pastor, no, los amo. Aunque sí hay una que otra vez que digo, Señor, te la llevas, te la mando, pero no, Señor. Ahora pues no entristezcáis, sino fíjense lo que dice 45:5. José le dice a sus hermanos, ahora pues no se entristezcan. Ay, carnal, te vendimos, perdónanos, te jugamos chueco, qué mala. Tranquilos, no se entristezcan. Ni les pese haberme vendido, porque hoy he entendido que fui entrenado en el espíritu para sujetar la carne, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo? Y aquí la palabra preservación es muy diferente, porque es hebreo, a la que dijimos en Hebreos. La palabra preservación, el significado es revivir,
salvar, vivificar, infundir. Ven para acá, Baruch. Yo quiero, bueno, lo vamos a hacer como un ejemplo, ¿eh? No te vayas a manchar, Alex Ríos. Yo quiero que tú hagas que me caliente, ¿no? O sea, que me caliente y me vas así a humillar y hasta me vas a dar unos empujones. Hijo, yo soy tu padre, soy fuerte. Si alguien te hace algo, irá, voy a luchar porque soy como Hulk. ¿A poco no? Soy como el hombre araña, ¿sale? Ay, no, pues por ahí, ¿no? ¿Qué? Y la carne dice, te está humillando delante de tu hijo. Ay, no, híjole, ¿qué hago? Ay. Y la carne dice, ¿vas a dejar que tu hijo vea que a su padre lo humillen? Y la carne dice, Rom, dale un izquierdazo para que vea a tu hijo que es bien machín. ¿Sí me estás siguiendo? Y entonces yo me voy derrotado. Y mi hijo dice, ay papá, ya ves que no que eras cool. Ah, ya me avergonzaste, papá, ya me hiciste quedar mal con mis amigos. ¿Sí? Ok, fíjense. Ahora, la palabra preservación dijimos que era vivificar, infundir. ¿Qué le estoy infundiendo a mi hijo? A que las cosas no se resuelven a golpes. A excepciones de Richie, porque pues él es excepción. A diferencia tuya, tú dale a todos, porque si no vas a perder. Mejor traemos al Richie. Vente, Richie, échate. No, es cierto. ¿Qué le estoy infundiendo a mi hijo? Que yo sujeté el aguayón. Y que el Espíritu Santo va a hacer que le dé un infarto y se muera. Señor. ¿Ves, hijo? No hice nada. En la carne no hice nada. El Espíritu Santo se encargó de este tipo. Vámonos. ¿Qué infundí en él? Temor a Dios. No a la carne. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gracias, Alex. Gracias. Lo que hago hacer a los hermanos, ¿va? Preservación, revivir, salvar lo que estaba perdido. Jesús ya salvó, pero la gente afuera cree que todavía no es salvo. La gente cree que por obras llega la salvación. Y hoy tú tienes que decirle, mírenme a mí, soy testimonio vivo de que crucifiqué mi carne. Y entonces tú vas a revivir esa fe en aquellos que no creían en un Dios vivo. Vas a salvar aquello que se había perdido. Vas a vivificar aquello que estaba muerto. Pero lo más importante es que vas a infundir la inmortalidad en los hijos de Dios. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Pónganse de pie, pásenos de alabanza. Ahora sí me voy a echar esta que quiero, va. Ahora sí, sí. Amén. Amados hermanos en redes sociales, el Señor nos ha llamado a ser preservadores de vida a través de la inmortalidad. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo domingo con la última serie, Los Inmortales. Amén.